aquel día, ovejas lastimadas, remanente, una nación. El Señor reinará sobre ellas desde ahora y para siempre. Dios, gobiernas sobre todo, tu amor transforma todo en mí. Digno eres de mi alabanza, tu espíritu desciende hoy aquí. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hola familia bendecida, vida en amor. Estoy muy feliz de poder compartir este día con ustedes hoy y también de seguir estudiando la palabra en Romanos. Y quisiera que me acompañaran a orar, ya que hemos dispuesto ese espacio en nuestra casa para adorar. También dispongámonos para escuchar la palabra, para estudiarla. Alcanzamos a traer nuestra Biblia. Si no la tienen por ahí, su Biblia de papel, acérquenla y vamos a estar estudiando. Y quiero pedirles que oren conmigo para que el Señor nos hable y nos enseñe hoy. Señor, te damos muchas gracias porque nos das la oportunidad de reunirnos en casa. Gracias porque podemos acercarnos a ti para aprender, también para adorarte. Te pedimos en el nombre de Jesús que esta palabra que tienes hoy para nosotros, Señor, sea una semilla en nuestro corazón que dé fruto al 100 por 1, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a Romanos capítulo 10, vamos a retomar en el versículo 11, que fue donde quedamos hace 8 días. Y bueno, recordamos que hace 8 días estuvimos hablando de la piedra angular, de la piedra principal que es Jesucristo. Y es la piedra principal de nuestras vidas, es la piedra principal de nuestra fe. Y ya. Y aquí en el versículo 11 empieza el apóstol Pablo hablando de Jesucristo precisamente y dice: como nos dicen las escrituras, todo el que confíe en él jamás será deshonrado. Aquí usa esta traducción, la Nueva Traducción Viviente está usando la palabra deshonrado. Pero hay otra versión que dice que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y creer es sinónimo de fe. Así que confiar o creer en él significa poner nuestra fe en Jesús. Automáticamente esta palabra que está declarando el apóstol Pablo aquí se convierte en un decreto, y es un decreto que ya estaba escrito en el libro del profeta Joel. Y quiero pedirles que me acompañen allí a Joel capítulo 2. Vamos a ir a Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, versículo 32. Dice: pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pues algunos que están en el monte Sión en Jerusalén escaparán, tal como el Señor lo ha dicho. Estos se contarán entre los sobrevivientes a quienes el Señor ha llamado. Y la parte que nos interesa es la primera parte que dice: pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y volvemos allá a Romanos 10, versículo 11, y justamente ahí el apóstol Pablo dice lo mismo: todo el que confíe en él jamás será deshonrado. Y esta palabra se convierte en un decreto espiritual, en una ley espiritual. Así que si yo quiero alcanzar la salvación, todo lo que tengo que hacer es invocar el nombre de Jesucristo. Eso es todo lo que tengo que hacer, invocarlo, así como vimos en los versículos 9 y 10. Y ahora en el versículo 12 dice lo siguiente, dice: no hay diferencia entre los judíos y los gentiles. Esto nos deja ver que la promesa es para cualquiera de nosotros, para nosotros los gentiles o también para nuestros hermanos los judíos. Pero de aquí en adelante el apóstol Pablo se va a dedicar
a hablar un poquito más de los judíos y de lo que pasa con esa revelación de la salvación. Entonces, versículo 12 dice: no hay diferencia entre los judíos y los gentiles en ese sentido. Ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan. Entonces, ese decreto espiritual es: quien invoque al Señor será salvo. Y en el versículo 13 vemos lo siguiente, dice: pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, que fue lo mismo que leímos en Joel. Y ya en estos 3 versículos que acabamos de leer predomina la palabra invocar, ¿cierto? Y yo busqué el significado de la palabra invocar y dice: llamar a alguien, en especial a un ser sobrenatural o un poder superior, para pedir auxilio o protección. Lo voy a leer otra vez. Por definición, invocar es llamar a alguien, en especial a un ser sobrenatural o un poder superior, en este caso un Dios, para pedir auxilio o protección. Y bueno, nosotros hasta este punto ya hemos estudiado suficiente sobre la doctrina de salvación y hemos entendido que nosotros estábamos perdidos en nuestros pecados, en nuestros delitos, pero por la gracia del Señor y por el sacrificio de Jesús en la cruz, por su muerte y por la resurrección de Jesús, nosotros hemos sido justificados y hemos sido salvados. Y allí en el versículo 9 y 10 de este capítulo entendimos que necesitamos confesar con nuestra boca y creer con nuestro corazón. Y en estos siguientes versículos estamos entendiendo un poquito más qué significa eso, qué significa creer que si invocamos al Señor somos salvos. Entonces, invocar al Señor es pedir su auxilio, es pedir su salvación, y tenemos esa promesa: somos salvos cuando lo invocamos. Entonces quiero que tengamos en cuenta 3 pensamientos que quiero compartir hoy con ustedes. El primero es que solo en Cristo hay salvación, no hay salvación en nadie más. Solo en Jesús nosotros tenemos la salvación y podemos acceder a la salvación. Miremos el versículo 14, dice: pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen: qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Acá hay un par de cosas importantes. La primera de ellas es que hay una secuencia de cosas para que yo pueda creer en Jesús. Entonces, para yo poder creer en Jesús, pues primero tengo que saber algo de Él. Tuve que haber escuchado algo de Él, ¿sí? No puedo yo invocar a Jesús si no creo en Él, y no puedo creer en Él si no sé quién es, si no lo conozco, si nadie me lo ha presentado. Y para escuchar de Jesús, pues yo tengo primero que escuchar el mensaje que alguien trae. Entonces esa persona debió ser enviada por alguien para traer el mensaje a mi vida, ¿sí? Y de esa manera yo poder conocer a Jesús y entonces decidir si creo en Él o no. Y quiero pedirles que me acompañen por un minuto al libro del profeta Isaías, capítulo 52. Y en estos pasajes, Isaías y un par de pasajes que vamos a leer ahorita, nos vamos a dar cuenta cómo era un poquito esa relación del pueblo de Israel con Dios siempre, ¿no? Sabemos que tenía unos momentos en los que se comprometía con Dios, pero había otros momentos en los que se separaba de Dios. Versículo 4 del capítulo 52 dice: esto dice el Señor soberano: hace mucho tiempo mi pueblo decidió vivir en Egipto. Ahora es Asiria la que lo oprime. ¿Qué es esto?, pregunta el Señor. ¿Por qué está esclavizado mi pueblo nuevamente? Quienes lo gobiernan gritan de júbilo, todo el día blasfeman mi nombre. Y este versículo es espectacular. Versículo 6 dice: pero yo revelaré mi nombre a mi pueblo y llegará a conocer mi poder. Entonces por fin mi pueblo reconocerá que soy yo quien le habla. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias,
buenas noticias de paz y de salvación, las noticias de que el Dios de Israel reina. Y estas son las buenas noticias que nos ha traído a Jesús, que nos ha traído a nosotros Jesús también. Jesús nos trajo las buenas noticias de salvación. Entonces, esto me lleva al segundo punto. Bueno, dijimos que el primer pensamiento es: solo en Cristo hay salvación, ¿sí? Y yo voy a creer en Él una vez que lo conozca. Pero el siguiente pensamiento es que el mensaje de las buenas nuevas de Cristo es justamente lo que nosotros predicamos. No predicamos otra cosa. Estamos aquí hoy porque alguien en algún momento nos compartió de Cristo, nos habló del Evangelio y nos habló también de lo que Jesús hizo por nosotros. Y esa es la razón por la cual hoy estamos aquí sentados hablando de este tema y escuchando esta palabra, ¿cierto? Pero lo que predicamos es que tenemos la salvación en Cristo. No es otra cosa lo que predicamos. Predicamos que gracias a Cristo nosotros somos justificados delante del Padre. No estamos predicando el reino de este mundo, estamos predicando el reino de los cielos. No estamos predicando el reino de los hombres, sino que estamos predicando el reino de Dios. Ese es el mensaje de las buenas nuevas de Cristo. Ese es el mensaje que nosotros predicamos. Así que nuestra función como hijos de Dios o como iglesia de Cristo es predicar el genuino mensaje de salvación. Y ese mensaje de salvación es el que está anunciado en la palabra y es el que está registrado en la palabra, anunciado en el Antiguo Testamento a través de todos los profetas y registrado en el Nuevo Testamento a partir de la venida del Señor Jesucristo, de su primera venida. Entonces, veamos el versículo volvamos a Romanos 10, por favor. Romanos 10. Voy a retomar desde el versículo 15, que dice: ¿y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las escrituras dicen: qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Interesante que use esta palabra, los mensajeros que traen buenas noticias. Bueno, en la antigüedad, cuando un reino conquistaba otro reino, que de pronto, así como el que acabamos de leer en Isaías, era un reino opresor. Cuando un nuevo reino conquistaba este reino antiguo que estaba oprimiendo a las personas, a sus habitantes, entonces venía un mensajero a contar las buenas noticias de que el nuevo reino se había establecido. Y así como lo leímos ahorita en Israel, las buenas noticias es que el Señor Todopoderoso es el que reina en nuestras vidas. Y por eso dice: qué hermosos son los pies de los que anuncian estas buenas noticias, porque en la época bíblica, la parte del cuerpo que estaba más contaminada por la suciedad y por el polvo y todo eso eran los pies. Pero cuando se trataba de buenas noticias, eso no importaba qué tan maltratados o qué tan sucios estuvieran los pies. Era como una especie de dicho hebreo: qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Versículo 16. Sin embargo, no todos aceptan la buena noticia, porque el profeta Isaías dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Y me llama la atención que verso tras verso Pablo se ha encargado simplemente de recordarnos que todo esto ya estaba anunciado. Dice como las escrituras dicen, como el profeta Isaías dice, como Dios dijo. Miremos versículo 17. Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. La Reina Valera dice: así que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Pero yo encontré en la versión en la Biblia textual dice lo siguiente: dice: así que la fe viene por lo que se oye, y lo que se oye a través de la palabra de Cristo. Y esto me lleva al tercer pensamiento que quiero compartirles hoy, y es que nuestra fe está en Cristo. Nuestra fe está fundada en Cristo y en su palabra. Y este versículo
ha sido usado por años, por muchos años, para hablarnos de cómo alimentar nuestra fe, de cómo crecer en nuestra fe. Y la manera de crecer en nuestra fe es escuchando la buena noticia, escuchando la palabra de Dios. Porque el reino al que pertenecemos ahora no es de este mundo. Por eso necesitamos estar permanentemente leyendo la palabra, estudiando la palabra, que es la que nos habla de ese reino que nos espera para recibir la gloria del Señor Jesucristo. Versículo 18 dice: pero pregunto, ¿de verdad el pueblo de Israel oyó el mensaje? Claro que sí. Y cita otra vez al salmista diciendo: el mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Vuelvo a preguntar, dice Pablo, ¿entendió realmente el pueblo de Israel? Por supuesto que sí. Pues incluso en el tiempo de Moisés Dios dijo, y vuelve a citar la palabra diciendo: despertaré sus celos con un pueblo que ni siquiera es una nación. Provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos. Entonces tengo unas preguntas que hacer aquí. Lo primero es que si nuestra confianza no está puesta en Cristo, si nuestra fe no está en Cristo, ¿en qué cosas podría estar nuestra confianza? En estos momentos que estamos todos confinados en nuestras casas y que tenemos que esperar y que tenemos que creer que va a ocurrir algo bueno y que pronto vamos a poder salir de esta cuarentena, yo pregunto, ¿en qué está puesta nuestra fe? ¿Acaso nuestra fe de pronto está puesta en los hombres, en el gobierno, en los gobernantes, en el dinero? ¿De pronto está puesta en el dinero nuestra fe? ¿O será que nuestra fe está puesta en el poder? Quizá en el conocimiento, en el baloto, no sé. Lo voy a dejar allí para que cada uno de nosotros nos preguntemos en qué está puesta nuestra fe, en qué hemos construido nuestra vida cristiana. Si verdaderamente hemos puesto nuestra fe en Dios, entonces tenemos que alegrarnos, porque eso quiere decir que no vamos a ser avergonzados, como nos lo acabó de prometer el apóstol Pablo unos versículos antes. No vamos a ser avergonzados ni vamos a ser defraudados. Esa es la promesa, porque vamos a invocar el nombre del Señor y en Él encontraremos la salvación. Sin embargo, sabemos que todos los seres humanos tenemos la tendencia a poner nuestra fe en las cosas que vemos. Es más fácil poner nuestra fe en las cosas que vemos. Y es porque a veces esas cosas nos dan cierta seguridad, ¿cierto? Entonces, yo quiero que miremos otra vez ese versículo 19. Dice, vuelvo a preguntar, ¿entendió realmente el pueblo de Israel? Por supuesto que sí, pues incluso en el tiempo de Moisés Dios dijo: despertaré sus celos con un pueblo que ni siquiera es una nación, provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos. ¿Y por qué por qué Moisés dijo esto? Quiero que me acompañen a Deuteronomio capítulo 32 y vamos a tener un poquito más de contexto allí. Versículo 20 y 21. Capítulo 32 de Deuteronomio, versículos 20 y 21. Aquí está hablando Dios, al parecer está molesto y dice lo siguiente, dijo, los abandonaré y ya veremos cómo terminan, pues son una generación torcida, hijos sin integridad. Ellos despertaron mis celos al rendir culto a cosas que no son Dios. Provocaron mi enojo con sus ídolos inútiles. Ahora yo despertaré sus celos con gente que ni siquiera es pueblo. Provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos. Ahí está esa palabra. Una palabra que está anunciada desde Deuteronomio. Entonces vemos que el Señor es celoso. Vemos que el Señor no comparte su gloria con nada. Y a veces nosotros tenemos la tendencia a poner nuestra fe en otras cosas que no son Dios.
Entonces Él asegura esto, el Señor asegura esto, porque el pueblo de Dios puso su confianza en sus ídolos y se apartaron del Señor. Esas cosas que nos dan seguridad, esas cosas en las que a veces nosotros ponemos nuestra confianza, Dios las llama ídolos. Y yo quiero que pensemos en eso. Pensemos en qué cosas son las que nos dan seguridad hoy en día. ¿Cuáles son las cosas que nos hacen sentir que todo va a estar bien? Porque podríamos estar poniendo nuestra fe en esas cosas. El Señor quiere que nosotros lo pongamos a Él en el primer lugar. Él es quien debe estar en el primer lugar de nuestras vidas. Y pues sobra decir que no hemos hallado la gracia del Señor para volver a convertirnos en ese pueblo rebelde, de la misma manera que le ocurrió al pueblo judío. Entonces, dice el versículo 20, luego Isaías habló audazmente de parte de Dios y dijo, me encontraron personas que no me buscaban, me mostré a los que no preguntaban por mí. Pero con respecto a Israel, dijo Dios, todo el día les abrí mis brazos, pero ellos fueron desobedientes y rebeldes. Y el capítulo número 11 nos va a dejar entender una visión sobre el plan que Dios tiene con su pueblo escogido, que es el pueblo judío, nuestros hermanos los israelitas. Pero hasta este punto el apóstol Pablo nos ha expuesto la condición del pueblo de Israel, un pueblo que conoce el plan de Dios, un pueblo al que le fue revelado toda la ley, que le fueron revelados los secretos de Dios, y sin embargo quisieron hacer las cosas a su manera. Gracias a eso fue que el Señor puso sus ojos en nosotros, los gentiles, y ahora nosotros hemos podido invocar su nombre y recibir la salvación. Pero nosotros tenemos un llamado y un mandato de parte del Señor, y es precisamente seguir predicando esa buena noticia. Y yo quiero pedirles que me acompañen a el libro de los Hechos, capítulo 1. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Versículo 6. Hechos 1, versículo 6. Dice lo siguiente. Vamos a leer desde el 6 hasta el 11. Dice, así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Y esa pregunta tenía lugar porque justamente los judíos estaban esperando un Mesías que los liberara del imperio romano en ese momento. Él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Y hace un anuncio importante, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Ellos estaban esperando a un Mesías poderoso que pudiera acabar con el imperio romano. Pero el Señor en el versículo 8 les habla de poder y dice, ustedes recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Y hoy no me voy a detener allí, pero es muy profundo este par de versículos, porque el Señor empodera a sus discípulos, les dice que cuando venga el Espíritu Santo van a recibir ese poder que ellos están buscando, ese poder para ser libres. Pero la estrategia es diferente. Y el versículo 9 dice, después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos.
Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo. Pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Y esto es muy emocionante. Necesitamos hacer un pequeño ejercicio, cerrar los ojos e imaginarnos ese cuadro y darnos cuenta lo emocionante que es. En el capítulo 2 de Hechos, versículo 1 dice, el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. ¡Wow! Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Todas las personas que estaban en ese lugar, orando, buscando de Dios, recibieron al Espíritu Santo, fueron bautizados en el Espíritu Santo. Y me impresiona porque justamente aquí se cumple lo que Jesús acaba de decir en el capítulo 1. Recibirán poder. Pero después de recibir poder, el Señor dijo, y ustedes serán mis testigos. Esa es la estrategia de Jesús para salvar al mundo. Que testifiquemos de Él. Pero entonces quiere decir que necesitamos al Espíritu Santo. Y por estos días nosotros estamos a la expectativa de lo que Dios va a hacer. Porque alrededor de esta pandemia, de esta situación que estamos viviendo como planeta Tierra, sabemos que Dios está a punto de hacer algo impresionante con su iglesia. Y quiero hacer un paréntesis para decir que el enemigo se ha encargado de bombardearnos estos días con mucho temor y hacernos creer que todo va a ir para mal y todo va a salir mal. Pero yo hoy quiero declarar una palabra de fe para Iglesia Vida en Amor, este remanente que el Señor está levantando. Y para la iglesia de Cristo, la palabra es ten fe, porque el Espíritu Santo viene. Y el Espíritu Santo va a usarnos como instrumentos de bendición. El Señor va a hacer algo con su iglesia, algo importante. Y es necesario que nosotros estemos listos, que estemos listos para recibir ese poder que viene de lo alto. Yo lo creo con fe. Tenemos esa expectativa. En tantos años de cristiano, yo nunca había visto tantas convocatorias de adoración, de oración, de ayuno, de intercesión. La iglesia ha sido llevada a sus casas para que desde allí busquemos la presencia del Señor. Y estamos a la expectativa de eso. Estamos esperando un nuevo Pentecostés. Y casualmente este fin de semana estamos celebrando la fiesta de Pentecostés. Justamente este fin de semana, justamente hoy, estamos celebrando la fiesta de Pentecostés. La fiesta que nos recuerda que vino el Espíritu Santo y llenó de poder a los apóstoles. Ahí en el capítulo 2, versículo 41 dice: los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Ese fue el primer mensaje de Pedro. Lo podemos leer en todo el capítulo 2. Así que es necesario que nosotros nos llenemos del Espíritu Santo. ¿Cómo está nuestra comunión con el Espíritu Santo? ¿Cómo está nuestra comunión por estos días con el Espíritu Santo? Iglesia, hoy con amor quiero decirte, necesitas buscar al Espíritu Santo. Necesitas buscar al Espíritu Santo. Cada uno de nosotros necesita buscar la presencia del Espíritu Santo, la dirección del Espíritu Santo. El Señor está por levantar un avivamiento con su iglesia. Y el enemigo lo sabe, por eso ha querido llenarnos la cabeza de temor. Pero la palabra nos habla de salvación. La palabra nos habla de un reino que se va a establecer, el reino de los cielos. Y ese reino se va a establecer a través de su iglesia, a través de la iglesia de Cristo. Han pasado cosas rarísimas. La semana pasada el presidente de Estados Unidos estuvo diciéndole a todos sus gobernadores
que dejaran abrir las iglesias, que necesitamos orar. En este momento la oración es esencial. Y si lo sabe el presidente de los Estados Unidos, ¿cómo no lo vamos a entender y cómo no lo vamos a saber nosotros que somos la iglesia de Cristo? Así que yo quiero animarlos a que busquemos la presencia de Dios, a que le dediquemos tiempo a nuestro Señor, a que dejemos de poner nuestra esperanza en otras cosas que no son Dios. Nuestra esperanza está en Cristo, nuestra fe está en Jesús. Y quiero que volvamos una vez más al capítulo 2 de Joel. Joel 2, vamos a leer desde el versículo 28. Miren esta declaración profética del profeta Joel. Dice: entonces, después de hacer todas esas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente, tal como ocurrió en Hechos 2. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los vivientes, hombres y mujeres por igual, y haré maravillas en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre, antes de que llegue el grande y terrible día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y esa es la palabra, esa es la promesa. Así que en medio de cualquier situación, nosotros vamos a invocar el nombre del Señor, en el cual hay salvación. Y si es la primera vez que tú escuchas un mensaje como este, si es la primera vez que tú escuchas acerca de Jesús, escuchas acerca de la salvación, yo quiero que te des la oportunidad de invocar el nombre del Señor. Yo quiero pedirte que con humildad vengas delante del Señor y le digas: Señor, te necesito. Si esta palabra ha tocado tu corazón y has creído en él, yo quiero que tú me acompañes en esta oración y todos vamos a hacer esta oración, porque de pronto escuchando esta palabra nuestra fe ha sido confrontada. Tal vez necesitamos tomar algunas decisiones, tal vez necesitamos quitar algunas cosas del lugar donde debe estar Dios. Y quiero pedirles que cerremos los ojos y que vengamos con humildad delante de nuestro Padre. Señor, hoy nos sentimos amados porque nos has mostrado una vez más tu plan, porque nos has enseñado una vez más lo que tú tienes para nosotros, lo que tú quieres hacer con nosotros, Señor. También porque nos amas y porque en ti acudimos a la salvación, Señor. Porque en ti podemos refugiarnos, porque en ti tenemos todo lo que necesitamos. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de reconocerte y de clamar a ti, Señor. Y hoy invocamos tu nombre. Hoy invocamos el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Hoy invocamos tu nombre, Señor, y te reconocemos como nuestro Señor. Creemos en nuestro corazón que fuiste resucitado de los muertos y que estás sentado a la derecha del Padre Todopoderoso, nuestro Padre que nos ama. Hoy reconocemos, Señor, que sin ti nada somos, que la vida que ahora tenemos nos ha sido dada de parte tuya, Señor, por el sacrificio de Jesús en la cruz. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque nos hiciste parte de tu pueblo, de tu linaje. Y una vez más también oramos por nuestros hermanos israelitas, por todos aquellos que todavía no te han reconocido, por todos aquellos que todavía no han invocado tu nombre. Señor, oramos por ellos, Señor, que tu nombre sea revelado a sus vidas, que la salvación que nos has prometido sea revelada a sus vidas, Señor. Que ellos te reconozcan, Jesús, que te reconozcan como el Mesías,
que el velo y la dureza de su corazón se quebrante, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y que ellos vengan a tus pies y que te reciban, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos el pueblo de Israel, bendecimos a los israelitas en todo el mundo, Señor, y oramos por sus corazones, por sus almas, Señor. Oramos que ninguno de ellos se pierda, Señor. Oramos que se acerquen a ti, que te conozcan, Señor, que te honren. Te damos gracias, Dios, porque somos privilegiados al ser parte de tu pueblo, al ser parte de tu linaje escogido, de la nación santa, Señor. Gracias, Dios, gracias por tu amor. Gracias porque nos das el honroso privilegio de adorarte, de exaltarte, de reconocer tu nombre, Señor. Tenemos expectativa por lo que vas a hacer. Y, Señor, yo oro, Dios, que en esta celebración de Pentecostés nos permitas conocer más de ti, conocer más de tu Espíritu, que tu Espíritu sea derramado sobre tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, que tu Espíritu sea derramado sobre la iglesia de Cristo. Que tu iglesia se levante en medio del dolor, en medio de la oscuridad, en medio de la pandemia, en medio de toda situación que está ocurriendo en el mundo. Y que podamos levantarnos como una antorcha luminosa, que la luz ilumine y que la sal dé sabor, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, guíanos y enséñanos a ser tus testigos, en el nombre de Jesús. Amén.